Bienvenidos de nuevo a mi canal, donde desenterramos los secretos más jugosos del mundo del espectáculo. Hoy, vamos a sumergirnos aún más en el drama de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Ya hemos desmenuzado los rumores, analizado las posibles causas de la ruptura, y ahora, vamos a especular. ¿Qué pasaría si? ¿Y si la historia fuera diferente? ¿Y si ella no fuera la única responsable? ¿Y si hubiera otros factores que contribuyeron a la separación de esta pareja de ensueño? Vamos a explorar todas las posibilidades. Primero, hablemos de la presión mediática. Ya lo mencionamos antes, pero es un factor crucial. Ser una pareja de celebridades, constantemente bajo el escrutinio público, puede ser agotador. Los paparazzi, las entrevistas, los rumores, todo eso puede afectar la dinámica de una relación. Imaginemos que Hande y Kerem, en algún momento, se sintieron asfixiados por la atención. Que la presión de mantener una imagen perfecta, de aparentar ser felices todo el tiempo, los consumió. Podría ser que esa presión, acumulada a lo largo del tiempo, haya sido un factor determinante en la ruptura. Otra posibilidad es que las personalidades de Hande y Kerem, por mucho que se complementaran en la pantalla, no fueran tan compatibles en la vida real. Tal vez, con el tiempo, las diferencias se hicieron más evidentes, y la relación se volvió más complicada. Imaginemos que Hande es una persona muy sensible, que necesita estabilidad y confianza. Y que Kerem, por otro lado, es más aventurero, con una necesidad de explorar y experimentar. Podría ser que esas diferencias, con el tiempo, se hicieran insalvables. Y, por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que el amor, simplemente, se acabara. El amor, como cualquier sentimiento, puede cambiar con el tiempo. Puede disminuir, puede transformarse, o puede desaparecer. Imaginemos que Hande y Kerem, después de un tiempo, se dieron cuenta de que ya no sentían lo mismo. Que la chispa se había apagado, y que ya no eran felices juntos. Podría ser que, simplemente, el amor se acabó. Pero, volviendo a ella, ¿quién es realmente esta mujer? ¿Qué papel jugó en la historia? Como hemos dicho, la información es escasa, pero los rumores sugieren varias posibilidades. Una posibilidad es que ella fuera una amiga cercana de Kerem, con la que compartía una conexión emocional muy fuerte. Una amistad que, tal vez, traspasó los límites, y que generó desconfianza y dolor en Hande. Otra posibilidad es que ella fuera una compañera de trabajo de Kerem, con la que compartía mucho tiempo y proyectos. Una relación profesional que, tal vez, se convirtió en algo más íntimo. Y, por último, no podemos descartar la posibilidad de que ella fuera simplemente una amiga, sin ninguna intención de dañar la relación de Hande y Kerem. Tal vez, Kerem simplemente se acercó a ella en busca de apoyo y consuelo, y eso, lamentablemente, generó malentendidos. Pero, independientemente de quién sea ella, lo cierto es que su presencia en la vida de Kerem tuvo un impacto significativo en la relación con Hande. Y eso, amigos, es innegable. Y, ahora, hablemos de las posibles reacciones de los involucrados. ¿Cómo se sintió Hande al enterarse de la situación? ¿Cómo reaccionó Kerem? ¿Y cómo manejó ella el drama? Imaginemos a Hande, destrozada por la traición. Imaginemos la desilusión, la tristeza, la rabia. Imaginemos el dolor de ver que la persona que amaba le había fallado. ¿Cómo habría reaccionado ella? Imaginemos a Kerem, arrepentido y avergonzado. Imaginemos el remordimiento, la culpa, el deseo de enmendar el error. ¿Qué habría hecho él para recuperar a Hande? E imaginemos a ella, lidiando con las consecuencias de sus acciones. Imaginemos la presión mediática, los rumores, las especulaciones. ¿Cómo habría manejado ella el drama? Pero, independientemente de las reacciones de los involucrados, lo cierto es que la historia de Hande y Kerem nos enseña muchas cosas.
nos enseña que el amor es un sentimiento complejo y vulnerable. Que, a veces, las relaciones más sólidas pueden romperse por diversas razones. Y que, a veces, la traición puede ser más dolorosa que cualquier otra cosa. Y, ahora, hablemos de las posibles consecuencias de esta ruptura, tanto a nivel personal como profesional. A nivel personal, la ruptura de Hande y Kerem fue, sin duda, un momento muy doloroso. Para ambos, significó el fin de una relación que parecía ser muy importante. Significó lidiar con la desilusión, la tristeza y, en el caso de Hande, la traición. Sin embargo, a pesar del dolor, ambos han demostrado ser personas fuertes y resilientes. Han sabido sobreponerse a la adversidad y seguir adelante con sus vidas. Han encontrado consuelo en sus amigos, familiares y, por supuesto, en sus carreras profesionales. A nivel profesional, la ruptura también tuvo un impacto. La atención mediática se centró en ellos, y los rumores y especulaciones no se hicieron esperar. Sin embargo, ambos han sabido manejar la situación con profesionalismo y han seguido trabajando en sus proyectos. Hande, por su parte, ha continuado cosechando éxitos en su carrera. Ha protagonizado nuevas series y películas, y ha demostrado su talento y versatilidad. Su belleza y carisma la han convertido en una de las actrices más solicitadas del momento. Kerem, por su parte, también ha seguido trabajando en nuevos proyectos. Ha participado en series y películas, y ha demostrado su talento y profesionalismo. Su atractivo físico y su carisma lo han convertido en uno de los actores más populares del momento. En resumen, la ruptura de Hande y Kerem ha tenido consecuencias tanto a nivel personal como profesional. Sin embargo, ambos han sabido sobreponerse a la adversidad y seguir adelante con sus vidas. Han demostrado ser personas fuertes, resilientes y profesionales. Y, ahora, hablemos de las posibles lecciones que podemos extraer de esta historia. En primer lugar, podemos aprender que el amor es un sentimiento complejo y vulnerable. Que, a veces, las relaciones más sólidas pueden romperse por diversas razones. Y que, a veces, la traición puede ser más dolorosa que cualquier otra cosa. En segundo lugar, podemos aprender que el mundo del espectáculo es un lugar implacable, donde la privacidad es un lujo, y donde los rumores y las especulaciones pueden afectar la vida personal y profesional de las celebridades. Y que, a veces, la fama puede ser un arma de doble filo. En tercer lugar, podemos aprender que, incluso después de una ruptura dolorosa, es posible seguir adelante con la vida. Es posible sanar las heridas y encontrar la felicidad. Y que, a veces, la vida te sorprende con nuevas oportunidades. En cuarto lugar, podemos aprender que la confianza es un pilar fundamental en cualquier relación. Y que, cuando la confianza se rompe, es muy difícil, si no imposible, reconstruirla. En quinto lugar, podemos aprender que la lealtad es un valor muy importante. Y que, cuando la lealtad se pierde, es muy difícil recuperar la confianza. En sexto lugar, podemos aprender que el perdón es